La mitad del manifiesto ya está traducido al braille, se va a poder consultar en información. Principios y proyectos y metas que vamos a hacer aquí, jardines ecológicos y vamos a hacer muchas movidas. Hola, buenas, yo soy Unai y os hablo desde la Comisión de Sonido y quiero que sepáis que esto es un espacio abierto donde invitamos a todo el mundo, ya sea músico, artista, interpretación, porque sabemos que en este mundo hay muchas dificultades para todos los que quieren salir adelante. Aparte estamos desarrollándonos para hacer esto más grande y pues eso, hemos acordado con Energía y Ecología crear un sistema solar de sonido en nuestro taller de energía libre y bicigeneradores. Los horarios los acordaremos porque tal y como nos gusta que no nos molesten, tampoco queremos molestar a ningún vecino. Simplemente deciros que mañana, martes a las 5, se reúne la Comisión de Género, para quien quiera acudir, ¿vale? Desde la manifestación hemos salido del colectivo migrante con los compañeros y compañeras que han nacido aquí y ahora por fin nos hemos organizado y tenemos la Comisión de Migración. Si tenéis más ideas, estamos aquí para crear. Todas las ideas son bienvenidas. Quien tenga ganas de crear una comisión, que saque un cartel y que se mueva. Aquí se debate todo. El que volia dir és sols s'escolta bé en el cor. Lo esencial es inaudible per a les orelles. Asociación de Mujeres en Valencia llamada Seminario de Mujeres Grandes. Desde el primer día hemos apoyado este movimiento y hemos asistido de forma individual o colectiva a estas asambleas. Os miro y desde la generación de la que formo parte, no sé si felicitarme porque estáis aquí y pienso que no lo hemos hecho del todo mal, o lamentarme y pediros perdón porque estáis aquí y pienso que no lo hemos hecho tan bien, porque hemos permitido que dejaran sin sentido la palabra democracia, porque poco a poco nos hemos limitado a ir a votar cada 4 años sin preocuparnos de lo que pasaría después. Porque hemos permitido que nos mintieran, nos engañaran, traicionaran la confianza que habíamos depositado en ellos y ellas, porque hemos renunciado demasiado pronto a nuestros ideales. Es cierto que la obligación de la clase política es servir a la ciudadanía, pero no es menos cierto que el deber de la ciudadanía es ejercer su control, exigir cumplimientos, castigar y despedir cuando lo estima necesario. Y eso no lo hemos hecho, porque no se puede hacer solo desde las urnas y nos hemos dejado vencer por la comodidad. Es que desde fuera, desde Europa, desde América, desde el resto de sitios que no es España, la gente ve la Spanish Revolution. Yo quiero ver la revolución mundial, quiero que la gente ponga los carteles World Revolution.